Para mi cura nuevamente con ustedes, con un invitado especialísimo que he encontrado a través de la vida en Franciscaneando, Fray Alexander Candela. Así es, padre. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Qué gusto que participemos de este espacio para mi cura, ya que tú estás preparándote y definiéndote para servir de cura. Así es, y esta vez cambiamos de rol, yo soy el invitado, Sí, a lo claro. que pues normalmente se hace Franciscaneando, uno el presentador. Tenemos hoy, pues bueno, me voy a ubicar, estamos en la curia franciscana. Sí, esta es la parroquia De la Porciúncula. Este es el oratorio del templo, de la parroquia, algo que pues muy poca gente lo ve, lo conoce porque está en el despacho. Los en general siempre conocen la Porciúncula, que está en la esquina, ahí al lado del centro comercial Avenida Chile. Aquí estamos como en el oratorio, en la capilla privada. Capilla muy acogedora y hermosa. Pues bueno, Fray Alexander, el tema que nos convoca es el jubileo. El Papa Francisco, desde la Pascua de Navidad, convocó a la Iglesia Universal a vivir la experiencia de un jubileo del año 2025. Y pues dio unas pautas, hizo la propuesta y arrancamos en esa tónica de jubileo. Como se dice a veces en los celulares modo avión, aquí vamos a estar modo jubileo. ¿Cómo ha recibido la comunidad franciscana esta experiencia? Sí, yo creo que nosotros como franciscanos siempre vivimos a los pies de la Santa Madre Iglesia y su mandato de San Francisco, y es unirnos a lo que la Iglesia está proponiendo. Y este año, pues como orden franciscana a nivel mundial, yo creo que por un lado el ministro general ha ayudado o ha venido invitando a cada uno de nosotros los frailes a vivir esta experiencia con mucho fervor, pero igualmente en nuestra provincia franciscana de la Santa Fe con nuestro ministro provincial, el padre Alirio. Yo creo que frente a esta vivencia hay algo que siempre nos ha señalado y que va muy enfocado a lo que nos invita el Papa Francisco, que es a peregrinar la esperanza. Y es que allí donde estemos nosotros los frailes, siempre pues puedan encontrar en cada una de nuestras presencias de colegios, parroquias, universidades, podamos encontrar un sitio donde el fraile represente la esperanza. ¿Sí? Veo dos niveles de esta experiencia. Hacia adentro, la comunidad franciscana, y hacia afuera, a los fieles a quienes se dirige toda la acción pastoral. Centrémonos hacia adentro primero, ¿no? Sí, señor. Entre ustedes, como frailes, el espíritu del jubileo, ¿cómo se va expresando y se va sintiendo? Bueno, yo creo que con nosotros como frailes, yo creo que lo más importante es el sentido fraterno, ¿sí? Y es estar como hermanos frente al mismo asunto. Yo creo que no se puede vivir un jubileo sin entender el sentido que para nosotros los frailes tiene dentro de una fraternidad, ¿sí? Y es estar siempre atento a las realidades y situaciones del hermano. Yo creo que eso es importantísimo y es de señalar, y es algo que a nosotros nos caracteriza nuestra espiritualidad, que es el sentido fraterno. Nosotros, ¿para qué podemos dar esperanza a las demás personas si nosotros dentro de nuestras fraternidades no la damos? Sería algo incoherente. Entonces siempre la invitación es que empecemos a vivir como hermanos, ¿sí? Ese sentido, San Francisco lo dice, el don del hermano, ¿sí? Y es entender y vivir esta esperanza, este jubileo con la persona que está al lado. ¿Y cómo se vive? En los aspectos cotidianos, desde que se sienta uno en las mañanas en las laudes, ¿sí? El participar todos los hermanos de la oración, que es una oración conventual para nosotros. Ya después salen a la oración con las personas. Eso es lo primero, ¿sí? El compartir los alimentos, el sentarse uno a ver una película, televisión, un partido de fútbol entre hermanos, ¿sí? Es estar con el otro. Yo creo que eso es lo importante, y eso yo creo que ustedes en sus casas también lo hacen, ¿sí? Y yo creo que inicia desde ahí. El ejemplo empieza en casa, y ya así se empieza a mirarlo hacia afuera.
Yo creo que es el mandato de estar siempre pendiente de los fieles que nos llegan a los templos o con los que nos encontramos a donde vamos. San Francisco diría que el convento de nosotros no se encierra en cuatro paredes, sino el convento es el mundo. Y allí donde está el mundo hay un fraile, y allí donde hay un fraile, sí, tenemos la responsabilidad de atender a las personas, tanto que el fraile esté con hábito o sin hábito, ¿sí? Es nuestro ADN ser fraile. Y allí donde estemos nosotros, es atender a las personas, escucharlas, tratarlas bonito, hacerse uno amigo de ellos, ¿sí? Siempre tener esa disponibilidad de escuchar, de abrazar, de atender. Yo soy testigo desde muy joven de esas experiencias en la espiritualidad franciscana que pues no habría mucha novedad, porque ustedes viven la alegría de Francisco. Encontrábamos que jugábamos fútbol y los frailes con hábito y nosotros así de blue jeans, ¿no? Y en el patio del convento, aquí atrás, donde hoy es Gran Ahorrar, pues nos divertíamos y gozábamos para luego pasar a la catequesis. De la catequesis, entonces, un compartir fraterno de una gaseosa, un tinto, y luego cada uno para su casa. Ese es un recuerdo que tengo de la vida alegre y espontánea de los frailes, que pues es su nota característica. Por eso diría, no habría mucha novedad, porque el espíritu de júbilo, de alegría, de gozo, lo mantiene. Sí. Esa es la parte que quería descubrir hacia adentro. Ya entonces, hacia afuera, ¿qué programas o qué notas tú que se pueda realizar para que los fieles, los niños en los colegios, los jóvenes en la universidad, los fieles en las parroquias o en las misiones puedan sentirse en estado de jubileo? Así, yo creo que siempre todo templo franciscano, sea de cualquiera de las tres ramas franciscanas que hay aquí en Colombia, siempre hay un confesor allí, ¿sí? En las ciudades donde estemos, yo soy fraile observante, pero donde estén los capuchinos, donde estén los hermanos conventuales, somos tres los que estamos acá, observantes, terciarios, conventuales, pero también los terciarios capuchinos, donde los frailes que lleven esa rama franciscana, siempre va a haber un confesor en ese templo, siempre va a haber un fraile disponible a escuchar, un fraile disponible a acercarse, a conversar. Yo creo que eso es importante, ¿no? Empezando por la parte sacramental. Siempre está la disponibilidad del fraile para los sacramentos. Porque esta es una de las propuestas del Papa, peregrinar, atravesar la puerta escogida en las catedrales o la del Vaticano, en fin, buscar el sacramento de la reconciliación. Sí. Y a veces la gente dice, no, pero es que nunca confiesan. Pero ¿qué hace un sacerdote encerrado en un confesionario donde nadie se acerque? Entonces, más bien, se sale a buscar de pronto a alguno de los fieles para charlar. Pero bueno, este es el primer momento de la celebración hacia afuera del júbilo. Hay sacerdotes franciscanos disponibles a la confesión. Sí, sí. Hagamos una pausa y volvemos. Se me mueven en mi mente muchas imágenes precisamente del estilo franciscano que conocí hace 60 años, porque yo vivía como a unas 10 cuadras y aquí eran donde nos encontrábamos los jóvenes de la época. Pero bueno, volvamos al tema. El sacramento de la reconciliación es uno de los puntos centrales para la vivencia del jubileo. Entonces, la disposición de sacerdotes franciscanos en todos los templos de la comunidad. Esa es una garantía para la gente. Segundo, la celebración de la Eucaristía, participar en la Eucaristía. Y entonces, pues,
cada templo tiene su ritmo y su horario, ¿no? Sí, señor. Aquí cerca, en el centro del norte, pues la Porciúncula es una iglesia tradicional, Sí. es una iglesia que es ícono de la arquitectura de Bogotá. Sí, algo curioso, padre, hablando de la arquitectura y curiosidades que de pronto la gente no sabe del templo de la Porciúncula. Más o menos se celebró hace poco, como unos 100 años del templo, ¿no? Curiosidades que de pronto no saben. Este templo que tenemos acá en Bogotá era el que se iba a hacer en Bucaramanga. Y el de Bucaramanga se iba a hacer acá. Pero por cosas de la vida, los planos Se cruzaron. se cruzaron. Entonces en Bucaramanga quedó el templo que se iba a hacer acá en Bogotá. Y aquí en Bogotá tenemos el de Bucaramanga, ¿sí? Y los dos tienen unas agujas altísimas, ¿sí? El de Bucaramanga son una de las agujas más altas que hay en los templos en Latinoamérica. Curiosidades, hizo falta construirle 4 metros más, ¿sí? Estilo aguja, y es de un estilo como donde tú entras y es como oscuro, pero los vitrales hacen que se vea iluminado. Bueno, esto nos da pie para que pensemos en otro momento para el programa Arquitectura y Fe, Sí, señor. que tenemos que hacerlo, porque de todas maneras las joyas son para lucirlas y mostrarlas. Pero entonces, en las parroquias tienen sus horarios de misa, su atención a la Eucaristía diaria, la Eucaristía dominical y la posibilidad que vayan a participar, a prepararse para participar de la gracia del jubileo. Sí, señor. La Eucaristía entonces es centro primordial del jubileo, del proceso. Orar por el Papa. ¿Cómo lo promueven? Lo dije ahorita, y un mandato que nosotros tenemos de nuestro Padre San Francisco en sus apuntes espirituales, y que yo creo que es fundamental, y el franciscano que no lo haga, yo creo que ahí sí. No es franciscano. Sí, anatema sea, dirían por ahí. Porque es que el mandato es siempre estar a los pies de la Santa Madre Iglesia. Por eso no somos un grupo herético como los grupos que habían en el tiempo de San Francisco. Porque San Francisco siempre quiso hacer las cosas bajo la obediencia de la Iglesia. Y es importantísimo resaltar eso, ¿sí? Y yo creo que el orar por el Papa de ahorita, pues que hemos pasado por toda esta situación con el Papa Francisco, con los otros papas que hemos encontrado, siempre un fraile ha estado junto a él, ¿sí? Y desde ahí vemos ese mandato de Francisco de Asís. Un fraile ha estado con el Papa. Y nosotros, yo creo que algo que promovemos es dar a conocer lo que el Papa Francisco vaya sacando, ¿sí? Dar a conocer en las homilías. Los padres usan mucho y toman mucha referencia los comunicados del Papa Francisco, de otros papas también. Y yo pienso que el orar por el Papa, como su merced lo decía, es uno de los pasos para la indulgencia de este jubileo, es siempre tenerlo presente ahí, ¿sí? Es una oración, y yo creo que con las otras ramas, como las clarisas, porque hacen parte de nuestra espiritualidad, las hermanas concepcionistas, es orar contemplativamente por el Papa. Eso es, y promoverlo como con los fieles. Yo pienso que es a partir del mismo hecho de recordar, de hacer memoria de las enseñanzas del magisterio de la Iglesia. No salirnos de lo que el magisterio de la Iglesia nos ha venido enseñando, ¿sí? Y siempre pues dar ese toque que tiene cada uno de los pontífices. Y yo creo que eso se ha visto durante la historia en los franciscanos. Y ahorita pues cómo no con el Papa que toma el nombre de Francisco. Hay predicaciones escritas, predicaciones verbales, y hay otra predicación que es como la de Francisco. Recuerdo uno de los libros que tuve presente de Ignacio Larrañaga, amigo mío también. Invita a un fraile, vamos a predicar el Evangelio, vamos a evangelizar. Y dan una vuelta por la plaza, vuelven y entran al convento. Y hermano, no me invitó a predicar. Sí, es que nuestra presencia sola debe ser una predicación. Y entonces el estilo del fraile
el estilo del Papa Francisco están conectados en que la sola presencia habla. Sí, Señor. Yo creo que eso es importante. Y eso no lo vemos, yo creo que en todas las ramas franciscanas. Uno ve, por ejemplo, las hermanas contemplativas, las clarisas, las concepcionistas, sí, están en su convento, encerradas, en su monasterio, pero ellas, allí en ese monasterio, se vive siempre una alegría, ¿sí? Ellas predican la alegría estando allí. Usted se acerca allí, la ven en la celda, y siempre es con una sonrisa. Cuando vamos los frailes y las otras personas, ¿no? Que el café, que sientan con nosotros a hablar. Eso, de eso se trata, la predicación también, ¿no? Y algo que nosotros tal vez, retomando un poco franciscaneando y lo que hemos querido hacer esta temporada, es que no nos quedemos en el año jubilar solamente con ir a ganar la indulgencia y a hacer los 5 pasos y ya, no, es ir a peregrinar eso que el Papa está diciendo en un mundo donde no hay esperanza. Bien importante lo que has colocado frente a las clarisas, que sin salir del convento están conectadas con el mundo entero. Hermana Brenda, ¿la conoces? Claro que sí, está en Montenegro. En Montenegro. Ella, por ejemplo, se declaró la lámpara del Santísimo de Central de Juventudes. ¡Wow! O sea, ella está fuera también, a través de su oración por la Central de Juventudes, que la necesitamos mucho. Pues bueno, las clarisas, las de la Visitación, aquí cerca, ¿no? Sí, Señor. Están con su trabajo modesto, sencillo, haciendo hostias, haciendo vino para la liturgia, haciendo ornamentos. Su testimonio, su vida es predicación silenciosa y a veces más eficaz que la nuestra a través de los medios de comunicación o a través de la predicación en la parroquia, etc. Pero hagamos una pausa y volvemos enseguida. Listo, Padre. Se me mueven en mi pensamiento muchas cosas de la experiencia del contacto con los franciscanos. Te anuncié la amistad con Ignacio Larrañaga, el libro del pobre de Nazaret y el hermano de Asís. No sé cuál será el libro más cercano a ustedes los frailes de la vida de San Francisco. Sí. Bueno, ellos son, pues, de cierta manera, escritores que han interpretado, sí, la misma vida de San Francisco, pero nosotros nos basamos mucho en los escritos propios del santo, ¿no? Y de San Buenaventura, la vida de San Buenaventura, de Tomás de Celano, sí, que fueron frailes que escribieron sobre Francisco en una época donde de cierta manera querían resaltar mucho la figura de San Francisco como algo, digámoslo así, paranormal, ¿no? Y que dentro de la historia franciscana aparece que cogieron todos esos escritos donde querían mostrar un Francisco como un arcángel, digámoslo así, decir, no, Francisco no fue eso. Francisco fue un hombre muy humano, y ahí ya empiezan los otros escritores a resaltar esa figura humana. Entonces yo pienso que frente a nuestra espiritualidad siempre bebemos de nuestra fuente, que son Tomás de Celano y San Buenaventura. Sí, esos son la fuente primaria. Sí, y claro, pues hay escritos de San Francisco porque él les deja la regla, ¿sí? Deja unos avisos espirituales, él deja también como un tratado hacia la vida contemplativa, que pocos la conocen, de eremitorios, hacia los laicos, hacia los religiosos. Entonces deja todos esos escritos. Así el único escrito que de pronto no pertenece a San Francisco, sino que fue un autor anónimo, fue Las Florecillas, que yo en lo personal, en mi proceso, cuando ingresé a la comunidad, lo encontré Las Florecillas, y yo decía, uy, ¿qué es esto? Tiene una riqueza espiritual inmensa Las Florecillas, donde muestran un Francisco débil, pero también un Francisco alegre, un
Francisco muy humano, un Francisco contemplativo, un Francisco que también era de un hombre de hecho penitencia también. Entonces ahí fue donde conocí, ese fue mi primer librito, ¿no? Sí. Pero ya en la formación uno va conociendo y va entrándose en lo que yo le digo, en Tomás de Celano, que tiene 2 vías de Francisco, en San Buenaventura, que fue un ministro general de nosotros y que es un santazo y que la iglesia lo reconoce por el estilo de teología que maneja. Hay un dato de la estadística. Bogotá tiene 10.000 habitantes de calle. Aumentó. Aumentó porque pues el dato del 2006 que fue, eran 8.000 algo, ahorita aumentó. Y es una población preocupante. Yo creo que el que está en la habitabilidad de calle no es porque quiere, sino porque le tocó. ¿Sí? Detrás de esa persona que vemos con un saco en el hombro o vendiendo dulces, vendiendo bolsas, son situaciones muy humanas que yo creo que dentro de mi trabajo las he conocido y que a veces lo pone uno a pensar, que uno no puede estar ajeno a esa situación. Gente que tenía a su esposa, ¿sí? Terminaron, la depresión lo llevó a la calle. Hijos que la mamá consiguió otra pareja, abusaron de ellos, un maltrato intrafamiliar, prefieren irse para la calle. Gente que tiene una buena condición social, pero sus amigos lo inducieron a las drogas, no fue capaz de salir de ellas, para la calle. Son situaciones, ahorita los migrantes, por ejemplo, gente que vive en la calle, pero que su familia, por ejemplo, si son venezolanos, no saben que son habitantes de calle, pero viven en la calle, son recicladores, tratan de buscar dinero para mandar para Venezuela. Son situaciones que a veces nosotros como sociedad juzgamos sin conocer y a veces hasta le huimos. Ayer yo iba en el Transmilenio y se montó un habitante de calle con su saco porque estaba reciclando y se quedaron una vez así mirándolo como asustado y dijo: yo no los voy a robar, yo estaba trabajando como ustedes. A veces la gente dice caridad, una moneda. Mi concepto, eso no es caridad, eso es como calmar un poquito la conciencia y alejar al mendigo y volverlo más mendigo. Pero hoy hay que plantearse proyectos que dignifiquen y ayuden a salir de la condición menos humana a la condición más humana, que sería la expresión moderna de una caridad eficaz. No esa de soltar unas monedas para que se vaya y se aleje de mí, sino que los laicos, los presbíteros, los religiosos, podamos comprometernos con proyectos sociales que dignifiquen y hagan salir de condiciones infrahumanas que se ven. Es que el dormir en la calle, yo no lo he hecho nunca, pero yo me pongo, digo, ¿qué tal que me hubiera tocado dormir en el suelo con una hoja de periódico? En Monserrate hay un Jesús en una banca que es el Jesús habitante de la calle. Para mí es un impacto fuerte porque de verlo allá y contemplarlo en la calle me sacude. Sí, ¿Qué sí. puedo yo hacer? Sí, yo pienso que hay algo que es importante, ¿no? El asistencialismo yo creo que es la pastoral más fácil y sin compromiso. Y tal vez yo como fraile es algo que yo critico, ¿sí? Si quieres hacer una obra social y bonito que la hagan, pero lo más fácil es ir a dar. Y a veces no se bajan de su carro, lo vemos en los youtubers, en los influencers. No se bajan ni del carro y tome su bandejita con comida y ya. Pero nunca hay un contacto con el otro. Nunca sabemos el nombre del otro, su historia, y criticamos y juzgamos, y yo quedo feliz haciendo obras de caridad, y yo creo que eso no lo hacía Jesús. Bueno, Fray Alexander, el tiempo corre
y tendríamos necesidad de otro espacio para profundizar sobre este tema y esta condición tan necesaria de hoy, de una caridad más eficaz y digna. Gracias por este espacio, por este compartir. Me refresca mucho la memoria y espero que a los televidentes también les ayude para mi cura a tener una noción más plena sobre el jubileo y la esperanza. Muchas gracias. No, padre, muchas gracias a su merced.